Oren, hermanos, por los hermanos que están batallando. Dijimos también que la hermana Sarita, para los que no escucharon, hermana Sarita está batallando de salud. Entonces, ella tuvo un accidente el día de ayer y su pierna se le lastimó, va a requerir una operación. Entonces, ore por ella, ahorita ella está en el hospital, ore por ella para que Dios obre ahí en su salud. Amén. ¿Está contento en esta mañana, hermanos? Sí. Muy bien. Vamos a abrir la palabra de Dios. Vamos a abrir la palabra de Dios ahí en Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos capítulo 6, 23. Créanme, hermanos, que personalmente a mí se me hace bien difícil predicar este mensaje, ya que todos, ahorita usted lo va a entender más adelante, pero ya que todos, yo creo, de los que estamos aquí, hemos cometido errores en el pasado y tenemos, como dicen, ¿verdad?, mucha cola que pisar. Entonces, ore a Dios, que Dios obre en esta mañana en su corazón, que Dios pueda usarme para que usted pueda también ser bendecido. Doy gracias a Dios por mi abuelita, la señora Luna. Gracias, que cumple 65 años. Qué bendición, 65 años. Muchas felicidades, hermanas. Si está aquí con nosotros, muchas felicidades. Muy bien, hermanos, así como estamos sentados, es un versículo bien conocido. Nada más usted escúchelo, yo lo voy a leer. Dice la palabra de Dios aquí: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El deseo, hermanos, de Dios no es salvar este cuerpo de muerte, este cuerpo mortal. El deseo de Dios, y por el objetivo que Él murió, no fue por este cuerpo, vuelvo a repetirle, fue por nuestra alma que es eterna. Amén. Pero, hermano, tristemente el día de hoy yo creo que muchos cristianos estamos viviendo bien desenfrenados en cuanto a este cuerpo que Dios nos ha dado. Muchos hermanos el día de hoy estamos practicando pecado y nos justificamos pensando que Dios es un Dios perdonador, Dios es un Dios misericordioso, hermano, pero la paga del pecado es muerte. Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Dios bueno, pero es un Dios justo. Amén. Y, hermano, creo que hemos querido abusar de la misericordia y se nos ha olvidado que Dios es un Dios justo. Dice el hermano que anda en adulterio: no, yo no me voy a arrepentir, ya más adelante yo me arrepiento, acabo Dios es un Dios misericordioso, Dios te va a matar. Dice el joven que anda en fornicación: no pasa nada, yo sigo en fornicación y no me ha caído un rayo, y a ver, ¿dónde está Dios? A ver que me caiga, y estás tentando a Dios. Déjame decirte, no te sorprendes que el día de mañana te estés muriendo de SIDA en un hospital. La paga del pecado es la muerte. No te sorprendas, hermano, que todavía andas con tu cigarrito ahí fumándolo en el trabajo. No te sorprendas que te sorprendan el día de mañana el doctor diciéndote que tienes cáncer en la garganta. La paga del pecado es la muerte. Muchos de nosotros, mis queridos hermanos, pensamos que Dios solamente es misericordia, que Dios es puro amor, pero Dios es juicio también. Y Él sigue diciendo y nos está advirtiendo que la paga del pecado es la muerte. Lo impresionante, iglesia, es que como no vemos las consecuencias, luego cuando pecamos, nos confiamos. Pensamos que todo va a estar bien. Hermano, a Dios no se le olvida lo que tú y yo hacemos. Y más si tú no te has arrepentido. Dios es un Dios justo, sí. Dios es un Dios de amor, sí. Dios es un Dios que perdona, sí. Pero es un Dios que nos advierte que para nuestros pecados hay una consecuencia. ¿Es cierto, hermano? Es cierto, y antes de comenzar vamos a orar porque ya me ando adelantando. Señor, te damos gracias por lo bueno que eres con nosotros. Rogamos, Señor, que tú me des de tu sabiduría en esta mañana. Tú sabes que yo personalmente, Señor, tengo muchas cosas de qué pensar de las cosas que he cometido en el pasado. Yo sé que tú nos has perdonado y has cubierto nuestros pecados bajo tu sangre. Pero yo sé que así como eres justo, hay una consecuencia para lo que hemos hecho. Te doy gracias por todo en Cristo Jesús. Amén. Es cierto, hermanos, que Dios perdona nuestros pecados. Es cierto, hermano, que Dios agarra nuestros pecados y los avienta hasta lo más profundo de la mar, es cierto.
Pero ¿sabe cuál es el problema de hoy en día? Muchos cristianos están viviendo de una forma bien libertina, diciendo Dios perdona, Dios olvida nuestros pecados y sigues practicando el pecado. Pero hay otro tipo de cristianos que el día de hoy estás amargado por los problemas que te han pasado y se te ha olvidado que son muchas de las veces no pruebas, sino consecuencias de los pecados que has cometido atrás. Dios perdona. Claro que sí, Dios perdona. Dios se olvida de nuestros pecados, sí. Pero hermano, Dios es justo y tarde que temprano, dice la Biblia, tus pecados te alcanzarán. Esa advertencia, hermano, es para que tú y yo nos pongamos a reflexionar y frenemos nuestra vida que tenemos cargada de pecado. Eso es lo que Dios quiere, para que no nos vaya mal. Ahora, como que siento que a lo mejor no nos estamos dando a entender muy bien. ¿Recuerdas a Adán y Eva? Levanta tu mano, ¿lo recuerdas? ¿Ok? Baje su mano. ¿Recuerdas que Adán y Eva estaban ahí viviendo en el huerto de Edén, bien felices de la vida, no tenían de nada de qué preocuparse? Adán no tenía que trabajar, no tenía que batallar en cuanto al trabajo, porque el Señor regaba la tierra con el rocío que salía de abajo y de arriba, y él no tenía que preocuparse de nada. Y encontramos a Eva que no tenía que hacerle de comer a Adán, ¿verdad? Eso quisieran muchas hermanas el día de hoy. Ahí está la hermana con el niño en el portabebé y en la estufa, ¿verdad? Y sude a todo lo que da. Pero hay otras que ya compran el pollo ya hecho y todo eso, ¿verdad? Esas son las mamás modernas. Y encontramos que Adán y Eva no tenían de nada de qué preocuparse porque el Señor les sustentaba, el Señor salía cada vez el sol y el clima era precioso, era un lugar de recreación, un lugar tranquilo. Pero el Señor les había dado una advertencia, que no comieran de ese árbol del bien y del mal. Pero estos hombres, esta mujer, tentada por el diablo, cayó, le dio de comer a su marido, vino el Señor, les buscó, y el Señor les dijo, Adán, ¿ok? Claro que el Señor les perdonó, claro que sí, el Señor les perdonó. Adán, ¿sabes qué? Bueno, la regaste, pero no hay ningún problema, está bien, te perdono. Échale ganas aquí en el huerto, sigue normal, no pasó, haz cuenta que no pasó nada. El Señor les perdonó, pero no quitó la consecuencia de su pecado. ¿Sabe qué hizo el Señor? No les dejó ahí. ¿Qué pasó? Contésteme. Lo sacó. Perdieron el privilegio de disfrutar de una compañía cercana con Dios y perdieron de disfrutar todo lo que había en ese huerto. Y no solamente eso, sino que le dijo a la mujer que ahora cuando ella estuviera preñada iba a sufrir al momento de nacer su hijo. ¿Cuántas hermanas pueden decir, hermano, si sufrimos cuando nace nuestro hijo? Levanta tu mano. Baja tu mano. Ah, hermanas, no, yo tengo 25 hijos y nunca he sufrido. Yo estuve en el parto de mi esposa cuando ella se alivió. Terminando el parto, yo le dije a mi esposa, le dije, Ani, si tú me dijeras, Josué, ya no quiero tener hijos, yo te entendería. Mano, yo casi me andaba desmayando ahí. Me decían a mí, ¿está bien? Sí, tómele fotos. Yo estaba en shock. Y le decía, es en serio, le decía un doctor al otro, hey, déjalo, está en shock, déjalo que se le pase. Y le tomaba una foto y me quedaba otra vez todo sobre. Tómele otra, joven, tómele otra. Ellos bien naturales, pero yo bien asustado, ¿verdad? Después a mi esposa me dicen, vamos a tener que dormirla porque le vamos a limpiar su matriz y todo. Ok, no hay ningún problema. Yo pensé que iba a ser algo más sencillo, ¿verdad? Y de repente le ponen el medicamento y yo le decía a mi esposa, ¿cómo te sientes? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Y cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Hijo, ya se murió. Yo pensé, ya se murió. Y el doctor ve mi cara de asustado y me dice, no te preocupes, es normal, se quedó dormida, pero ahorita va a despertar. Sálgase, joven. Yo creo que me vieron bien pálido, me sacaron. Hermano, esto de batallar al momento de que la mujer tenga sus hijos, ¿sabía usted que es una consecuencia del pecado? Conforme lo que dice la Biblia. Esa parte le va a gustar a los hombres. ¿Sabía que el trabajo y el batallar y espinos y cardos se van a levantar cuando andes ahí chambeando y te vas a cansar? Y por eso dice mi mamá, por eso pagan, porque te cansa el trabajo. Mano, ¿sabía que también es un castigo? Ah, gloria a Dios, ¿verdad? Yo por eso no trabajo, porque es un castigo. Mano, eso es un castigo ciertamente que Dios mandó. Ya no te la vas a llevar tan suave, Adán, ya no vas a estar tan bien, Eva, vas a sufrir. Y lo peor de todo, no solamente vas a tener esos sufrimientos, sino que
ahora vas a experimentar lo que es la muerte, lo que es la separación. Usted sabía que para todos los humanos somos pecadores conforme a lo que dice la Biblia, pero dice la Biblia que todos somos pecadores, no hay justo ni aun uno. Es por eso, hermano, que la paga de nuestro pecado merece ese brinco de la muerte. ¿Y qué dura es la muerte para los que nos quedamos en vida cuando alguien se va? ¿Cierto o no cierto? ¿A poco a usted le gusta o te gustaría que tu hijo se muriera? ¿Te gustaría que tu esposo se muriera? No conteste. Hermano, el hecho de la muerte no es algo agradable, pero es una consecuencia de la desobediencia a través del pecado. Y hermano, Adán y ahora nosotros hemos pasado, el Señor fue fiel, perdonó sus pecados. Yo sé que Adán está en el cielo, Eva también, pero hermano, tuvieron que pagar esa consecuencia por su mala decisión. Dios te perdonó, pero tienes que pagar tus consecuencias. Cristo es sin pecado. Él dijo: nadie me quita mi vida. A él nadie lo mató, hermano. Él puso su vida por nosotros. Dice: nadie me la quita, yo la pongo por ellos. Él no podía, para él no existía la muerte porque el Señor era sin pecado. Él entregó su vida por nosotros. Pero tú y yo, nuestra consecuencia es la muerte. Ahora, ¿a qué voy con esto? El Señor ciertamente no está interesado en salvarnos o hacernos vivir eternamente en este mundo que está contaminado y corrupto. No, el Señor vino a darnos vida eterna en los cielos. Amén. Ahora, eso, hermano, sí, Dios perdona, Dios es fiel, Dios nos limpia nuestros pecados, pero hermano, la consecuencia de los pecados va a venir tarde que temprano. Y sabe que aquí es bien difícil. A mí personalmente, hermano, yo te soy franco, yo no quisiera que pasara esto porque yo tengo también un pasado como tú. Pero lo triste es que hermanos en la iglesia no entienden esto, y cuando viene la consecuencia de tu pecado: ¡ay, Señor! ¿Por qué me lo haces a mí? Señor, eres injusto. Si estoy siendo fiel, te dice el Señor: no. ¿Te acuerdas que andabas ahí de chiflado metiéndote con todas las mujeres? Es tu consecuencia. ¿Está conmigo, hermano? Estamos asustados en esta mañana algunos de nosotros, ya los puse a pensar, ¿verdad? Hermano, el Señor es justo. Y el Señor, tristemente, muchos cristianos se amargan diciendo: es que me viene esto, me viene aquello, me viene el otro. Hermano, es tiempo de que tú y yo examinemos nuestra vida, que es lo que hemos hecho. A veces los cristianos están un tiempo en la iglesia, están sirviendo a Dios, están siendo fieles, y de repente se separan por un momento, se meten en el pecado, se contaminan y luego regresan a la iglesia y dicen: ah, Señor, perdóname, ayúdame. Y el Señor te perdona y el Señor te restaura. Pero tarde que temprano, esa idita te va a cobrar factura. ¿Recuerdas al hijo pródigo? ¿Lo recuerdas? Levante su mano, porque siento que algunos de ustedes se me están durmiendo. ¿Lo recuerdas? Baje su mano. ¿Recuerdas que este hijo pidió su herencia? ¿Está conmigo? Pidió su herencia y se fue a vivir perdidamente, lejos de su padre, a una provincia retirada. Se fue ahí a la ciudad. Y de repente dice que este hijo gastó todos sus bienes andando perdidamente, gastándolo con rameras, gastándolo con sus amigos en restaurantes, licor, vino, yo no sé en qué tanto lo gastaría. Y luego se halló ahí en la miseria y él recordó, dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre están mejor allá y yo aquí estoy sufriendo? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme como uno de tus jornaleros. Dice que después él se levantó y yendo, vio a su padre y le dijo esas mismas palabras: Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Su padre le abrazó, le besó, le puso nuevas túnicas porque andaba sucio, le hizo un banquete. Después encontramos que está ahí en el banquete a todo lo que da, el hijo bien contento porque ya había vuelto y parecía que todo estaba bien normal. Y luego su hijo, el mayor, ve y le dice: este que gastó toda su herencia ya con las rameras, luego tú le haces fiesta y le matas el becerro más gordo. Eso no es justo. Yo he trabajado todo este tiempo y ¿qué me has dado a mí? Ni siquiera un becerrito, un carnerito para comerlo con mis amigos. Y el padre le dice: hijo, no te preocupes, él se había ido, mas ha regresado. Pero mi hijo, todo lo que está aquí, todo, eso es tuyo. Él ya no tiene nada. Hubo una consecuencia. Perdió su herencia. Él ya no tenía nada en ese lugar. Y hermano, ¿a causa de qué? De su mala decisión. Si hubo perdón de Dios, sí hubo perdón del Padre,
Sí le vistió, sí le amó, sí le dio cobijo, ahí lo tuvo en su casa, pero este joven ya había perdido su herencia. Y muchos cristianos el día de hoy estamos así. El Señor perdona, el Señor es fiel, el Señor es misericordioso. Sí, hermano, sí, claro que sí. Pero tarde que temprano, si tú sigues fallando y sigues en ese pecado, va a venir juicio hacia tu vida. Y es lo que no queremos entender. Hermano, dice la Biblia ahí en Proverbios, acompáñame en Proverbios capítulo 19. Vamos a ir lo más rápido que se puede porque el mensaje es un poquito largo. Proverbios capítulo 19. Fíjate lo que dice aquí la palabra de Dios, algo muy, muy parecido a lo que estamos hablando. Proverbios capítulo 19, versículo 3. Fíjate lo que dice ahí. Dice la palabra de Dios: la insensatez del hombre, ¿qué hace, hermanos? Tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Andas ahí de pecador, andas ahí fumando, andas de coqueto, andas aventándote la copita social, andas coqueteando con mujeres, andas viendo pornografía y escuchas un mensaje de la palabra de Dios donde exponen tu pecado y ciertamente te arrepientes y vienes y lloras y echas lágrima, moco y baba y haces compromiso y te levantas y te sientes bien triunfador, pero luego viene la factura de los pecados que cometiste y te amargas en contra de Dios. No es justo, no es justo. Tuerce el hombre su camino. Y fíjese cómo somos los seres humanos. Nos irritamos contra Dios todavía. El Señor no te agarró de la mano para que vayas a pecar, papá. Tú solito fuiste. El Señor te había dicho que no te alejaras. El Señor nos ha advertido de tantas cosas que tú y yo no tenemos que hacer. Y no hacemos caso. Y queremos que cuando la regamos y que cuando nos portamos mal, Señor, ya te pedí perdón, entonces ya no me tiene que pasar nada. Hermano, Dios es un Dios justo y va a venir la consecuencia tarde que temprano. Y la consecuencia, hermano, no se mide en días, no se mide en horas, no se mide en años, hermano, se mide muchas de las veces en décadas. Qué tremendo que el Señor a muchos de los que estemos aquí nos sorprenda con una enfermedad a consecuencia de que anduvimos bien torcidos un día. Por eso, iglesia, este mensaje es para que nos sacuda nuestras conciencias y enderezarnos y tener temor de vivir una vida en pecado. Porque muchos cristianos abusan de la gracia. Somos salvos por gracia, no por obras. Hermano, pero es bueno que hagamos buenas obras para que no nos vaya mal más adelante. Hermano, si ya la regamos en el mundo, si vamos a tener que experimentar dolor a consecuencia de lo que hicimos más atrás, hermano, no tenemos que estar practicando o sembrando el día de hoy para cosechar el día de mañana. Entendamos, por favor, iglesia. Pero a veces el ser humano se amarga contra Dios, se queja, pensando que Dios es el culpable. No, hermano, tú y yo somos los culpables. Dios es bueno, Dios es justo. Veo como que algunos de ustedes como que no quieren creer esta parte. Te la voy a explicar un poquito para que me entiendas. Tú tienes hijos, ¿cierto? ¿No es cierto? Algunos de ustedes. Tu hijo le escupe en la cara a un hermano de la iglesia o a alguien mayor. ¿Eso está mal o está bien? Está mal. Tu hijo lo agarras, le dices, tu hijo viene contigo y te dice, ¿sabes qué, papá? Perdóname. Y créeme que yo te lo digo por experiencia. Viene y le pides perdón y papito, perdóname. Y tu papá trae la espada, el cinto, la vara desenvainada, el cinto mojado en agua. Mojado en agua, fíjese bien, moja ese cinto, está bien pesado y aquí lo trae. Y yo cuando era niño, yo me acuerdo que le hacía un montonal ya cuando lo veía con el cinto, y papá, perdóname, papito, ya no lo vuelvo a hacer. Papito, tú eres bien bueno. Y queremos ahí derramar todo nuestro corazón. Y te dice tu papá, sí, te perdono. Esas son las peores frases que a mí lo personal no me gustaban cuando era niño. Josué, te perdono. ¿Sí me perdonas? Sí, te perdono. Pero te voy a sonar como quiera. Para que aprendas ¿a qué, hermanos? A no volverlo a hacer. ¿Sabe por qué Dios tiene que hacer eso con nosotros y permitirlo? Porque somos bien cabezones. Si no hubiera una disciplina, por eso dice Dios que Él azota a todo aquel que toma como su hijo.
Se considera eso, está al tanto. Y hermano, yo nunca me salvé, que yo me acuerde que yo haya hecho algo y con un perdón se remediaban las cosas, no. Se remediaban con unos buenos chicotazos que me dejaban el recordatorio toda la semana. Eso es cierto. Yo te pregunto, ¿eso es justo o no es justo? Es justo. Y te puedo decir algo, eso me ayudó. Pero si mi padre me hubiera dicho, papá, perdóname, ya no lo voy a volver a hacer. Hijo, está bien, te perdono, échale ganas, no lo vuelvo a hacer. Lo iba a volver a hacer. Porque no sentí el dolor. Y hermano, tristemente Dios tiene que tratar así con nosotros. Y hermano, las consecuencias de nuestro pecado no muchas veces vienen el día de mañana, o vienen ahorita, o te cae un rayo, hermano. Las consecuencias muchas de las veces, toda siembra no tiene el mismo proceso para que salga el fruto. Hay una que sale rápido, llueve y salen las plantitas, pero hay otra que no se ve. Pero tarde que temprano, lo que sembramos va a salir. ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Ah? ¿Te estás jactando de tu pecado? ¿Piensas que no va a haber castigo? Una de dos. El Señor tiene paciencia contigo y tarde que temprano va a venir la consecuencia, o te estás gozando en el pecado porque no eres hijo de Dios. Nada más son dos. Pero no me enreden el cable, Gálatas capítulo 8, Gálatas capítulo 6, versículo 8. Gálatas capítulo 6, versículo 8. Gálatas capítulo 6, versículo 8. Dice la palabra de Dios, porque el que siembra de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará, ¿qué dice, hermanos? Vida eterna. ¿Qué está sembrando el día de hoy, cristiano? ¿Qué está sembrando? No debemos de sorprendernos por las cosas malas que vienen a nuestra vida. Tenemos que analizar qué estamos haciendo mal, hermanos. ¿Qué estamos haciendo mal? Te pregunto, ¿qué estás sembrando el día de hoy? ¿Qué sembraste el día de ayer? ¿Qué sembraste el mes pasado? ¿Qué sembraste? ¿Pornografía? ¿Es lo que sembraste? ¿No vas a sembrar un espíritu apacible, una mente santa, una mente pura? ¿No vas a cosechar eso? ¿Vas a cosechar una mente perversa, una mente sucia? Mano, ¿cuándo vamos a entender que lo que estamos sembrando es lo que vamos a recoger? ¿Cuándo lo vamos a entender? No hemos entendido, no hemos comprendido cuántas veces estando en nuestros delitos y pecados antes de que Dios nos perdonara, que hicimos cosas incorrectas y hasta el día de hoy estamos pagando las consecuencias. ¿No hemos entendido todavía? Entonces, ¿por qué seguimos obstinados en pecar? ¿Por qué? ¿Por qué? Andabas allá de marihuano en las vías del tren y te caíste de espalda y te quedaste ahí casi con la mitad de la espalda solamente y andas batallando hasta el día de hoy, consecuencia de tu pecado, pero sigues obstinado en seguir pecando el día de hoy. No entendemos. Todo lo que el hombre siembra, hermano, sea bueno o sea malo, lo vamos a cosechar. ¿Qué estás sembrando? ¿Qué siembras? Muchos hermanos quieren ser bien espirituales. No, yo quisiera ser lleno del Espíritu Santo. Yo quisiera predicar con poder. Yo quisiera ver la mano de Dios en mi vida. Yo quisiera ver a mi familia bien prendida. ¿Qué estás sembrando? ¿Qué estás sembrando? ¿Quieres cosechar bien? ¿Pero qué estás sembrando? Mano, esto es una ley establecida que Dios ha puesto. El que siembra para la carne va a cosechar corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Gloria a Dios por los que siembran bien. ¿Sabes qué estás haciendo en esta mañana? Estás sembrando para el Espíritu. Pero tristemente, nada más muchos sembramos los domingos y sembramos los miércoles. Y toda la semana sembramos en la carne. Y luego sembramos en la carne, cosechamos corrupción, torcemos nuestro camino y luego contra Jehová nos irritamos. Mire qué chulos somos, ¿verdad? Como dicen, aguántese si anduvo ahí de pecador y viene la consecuencia, diga, esto ha venido por mi pecado y lo estoy pagando. Nos amargamos con el pastor, nos amargamos con Dios, ya no queremos leer la Biblia. Hermano, es difícil de aceptar, pero tenemos que aceptar lo que estamos sembrando.
Todos, hermano, en alguna etapa de nuestra vida, yo te lo dije y en este momento yo pienso en algunas cosas que yo he hecho mal. Si tú eres sincero con Dios, yo me he preguntado y digo, Señor, ¿cuándo voy a recoger lo que sembré ahí atrás? ¿Cuándo, Señor? ¿Y sabes qué es lo que hago? Estoy consciente de lo que puedo cosechar, pero pido misericordia de Dios. Señor, ten misericordia. Yo sé que merezco algo malo, pero Señor, ten misericordia. Pero hermano, tienes que estar preparado para que no te amargues. Tienes que estar preparado. ¿Está conmigo en esta mañana? Se me duerme, hermanos. Algunos de ustedes escuchan un mensaje duro que te cala y te pones a roncar. Dios nos advierte claramente lo que es malo y lo que es bueno, lo que nos ayuda y lo que nos echa a perder. Pero tienes un libre albedrío en lo cual tú puedes decidir si vas a hacer lo bueno o vas a hacer lo malo. Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice la palabra de Dios: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Dice, no te engañes, no seas tonto. No te engañes, Dios no puede ser burlado. Todo lo que hoy estás sembrando, ahí en tu cuarto, ahí en tu recámara, ahí en el trabajo, ahí en la preparatoria, ahí en la universidad, todo lo que estás sembrando, tarde que temprano lo vas a cegar. Lo vas a cegar y lo vas a sufrir con lágrimas cuando recojas todo lo amargo que un día sembraste, disfrutándolo aparentemente, pero te va a cobrar factura. El diablo te ofrece mucho, te cobra demasiado y no te da nada. Así actúa el diablo. Pero le das a Dios, siembras para las cosas de Dios y Dios te lo regresa en abundancia. Se requiere ser honesto, ser humilde para entender que muchas de las veces nos equivocamos. Y que las cosas que recibimos, que nos duelen, cuesta mucho trabajo y mucha honestidad reconocer que son consecuencia de nuestro pecado. Tú has escuchado esta ilustración, el pastor no la ha contado, pero a lo mejor algunos de ustedes no estaba. Esta historia fue verídica. Un padre que, un joven, estaba a punto de casarse y le hicieron la famosa despedida de soltero. Él estaba estudiando en una universidad mundana. Los inconversos, usted sabe que tienen pensamientos muy diferentes a los cristianos, eso espero, ¿verdad? Y estos jóvenes inconversos le invitaron a que viniera a un departamento de uno de ellos y para hacerle esa despedida. Y este joven aparentemente inocentemente fue a ese departamento. Cuando él llegó a ese departamento, ya a un día de casarse, sucede que abren una puerta y lo meten y prenden la luz. Había una prostituta allá dentro de ese cuarto. Le cierran la puerta, le dice, órale, ahí está esta mujer. Este joven cae con esa prostituta. Aparentemente no cayó ningún rayo, era cristiano, pero no pasó nada. Llegó el día de la boda, a lo mejor este joven con remordimientos por lo que había hecho la noche anterior, se casó, todo estaba bien, no había sucedido nada. De repente pasa un añito y la esposa se dan cuenta que está embarazada, la esposa de él. Después pasa el proceso de esto del, que van a ir los chequeos y todo eso, a ver cómo está el bebé. Llegan a los 5 meses donde ya el bebé está un poquito más formado y el doctor, mientras que estaba checándole ahí en un eco, se queda sorprendido y le dice, Señor, hay un problema con su bebé aquí. ¿Cómo que tiene un problema? Sí, hay un problema y le checan bien y Señor, yo no quiero alarmarle, pero su bebé posiblemente viene sin ojos. Estos padres, ¿qué pasaría si te dijeran eso a ti? ¡Ay, Señor, eres injusto! ¡Eres malo! Acuérdate cómo andaba chiquito en el mundo. Acuérdate. ¡Ay, el Señor es malo! Y somos buenos para eso, hermano. Somos buenos para reclamarle a Dios. En vez de reclamarle, deberíamos de pararnos un poquito y checar cómo anduvimos tiempo atrás. Y sorprendidos ahí los padres, la madre asustada y empieza a llorar la madre. Y, pues, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué? Y pasa, la niña nace y efectivamente no tenía ojos. El doctor les dice, señora, señor, quiero hacerles una pregunta.
¿Alguno de ustedes tuvo relaciones ilícitas antes de que se casaran? Porque esto es un virus lo que trae la niña. Silencio ahí en el cuarto donde estaba el doctor y ellos. Este hombre se agacha y dice: mi amor, tengo que confesarte que una noche antes de que tú y yo nos casáramos me metí con una ramera. Esta mujer empieza a llorar: ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué lo hiciste? Y dice el doctor: efectivamente, eso es consecuencia de un virus que yo creo que esa mujer tenía. Pasa el tiempo, pasa un año, pasan 2 años, la niña tenía aproximadamente 5 añitos. Su padre la llevaba de la mano y la subió, fueron a una plaza de su casa, agarró un columpio, el padre la subió en el columpio y esta niñita empezó a mecerse y el padre la empujaba y aparentemente el tiempo ya había transcurrido y se habían acomodado las cosas y el padre ya estaba empujándola y de repente la niña le dice: papi, quiero hacerte una pregunta. Sí, mija, dime lo que tú quieras. Papi, yo escucho muchos niños que están corriendo por ahí, escucho sus voces. Papi, ¿por qué no tengo ojos? Se dice la historia que este padre llegó a su casa, agarró una pistola y se dio un balazo y se mató. No aguantó. La paga del pecado es muerte. Y tú sigues jugando, cristiano. Piensas que no va a pasar nada. Sigues viendo, vuelvo a decirte, y perdóname que lo reitere una y otra vez porque eso está atestada la iglesia de pornografía el día de hoy. Sigues viendo tus porquerías en internet y piensas que no va a pasar nada. Sigues con tu alcohol, sigues con tu fornicación, sigues con tu adulterio. Jovencitos, sigues manoseándote por allá y piensas que no va a pasar nada, hermano. Tarde que temprano tu pecado te alcanzará. Y yo espero que te acuerdes de esta predicación para cuando estés quebrantado, pagando las consecuencias de tu pecado, no levantes los ojos y reniegues maldiciendo el nombre de Dios, sino que te pongas como un hombrecito y como una señorita y digas: esto es consecuencia de mi pecado. Somos buenos para reclamar, somos buenos para protestar y decir: ¿por qué a mí? Que así fuéramos para no pecar. Pero nos encanta pecar, iglesia. Esto es una advertencia, iglesia. Entiende, deja tu pecado, porque tarde que temprano te va a alcanzar. Y somos bien chillones. Ya me voy de la iglesia porque Dios no fue fiel. Dios fue fiel. Tu cochino pecado es el que te tiene así. Tristemente así fuéramos de valientes para enfrentar las circunstancias. Nos la damos muy hombres ahí entre nuestros amigos. Sí, soy cristiano, pero no, yo me echo una caguama. Andas ahí entre tus amigos y, sí, yo también fumo marihuana. Y así fuéramos de valientes para huirle al pecado. Qué triste que estemos pagando como cristianos hasta el día de hoy todavía consecuencias que ya conociendo a Cristo todavía las estemos levantando. Qué tristeza. Ya para terminar, David, ¿recuerdas a David? Un hombre conforme al corazón de Dios. No vamos a ir ahí por cuestión del tiempo, pero tú léelo en tu casa, 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 10 al 14. David, dice la palabra de Dios, que vio un día estando ahí, mandó a todo su ejército y él estando en la terraza. Se dice que se levantó ya cuando el sol ya estaba bajando, se levantó ahí medio modorro y vio a una mujer desnuda y la codició. Y no solo la codició, sino la trajo y se acostó con ella. Al darse cuenta David que esta mujer cayó encinta, lo que hace es que manda esta mujer era casada, era uno de los valientes de David, Urías Eteo, un hombre fiel, un hombre que era fiel y leal a su rey, y David lo sabía, y David ya estaba en problemas, diciendo: esta mujer está embarazada, este hombre se va a dar cuenta, y ¿qué voy a hacer? Y dice: ¿sabes qué? Voy a mandarlo hasta lo más recio de la batalla para que lo maten y se acabe el problema. Así lo hizo. Mandó cartas y después se las manda a estos oficiales y las llevan las cartas, y antes de eso tú conoces la historia, no vamos a ahondar mucho. David manda a traer a Urías Eteo de donde estaba en el campamento para que duerma con su esposa y así diga: bueno, pues es el hijo de Urías Eteo. Pero este hombre leal, fiel, él estaba consciente de que estaba en la batalla y él no podía distraerse de nada y no estuvo con su esposa, estuvo allá a las puertas del palacio.
David quebrándose la cabeza, pónganlo borracho para que así pierda la conciencia y se meta con su esposa. Pero ni aún así, este hombre ahí fiel. Y no obstante, ya David viéndose dificultando las dificultades, lo toma y lo pone en lo más recio de la batalla y en pocas palabras comete homicidio, matan a Urías Eteo, por orden de David. Aparentemente no pasa nada y todo está todo tranquilamente y luego todavía David, el sinvergüenza, ¿verdad? Manda a traer a su esposa, manda a traer a Betsabé y vive tranquilamente en el palacio con ella. La toma por mujer. Pues ya se murió tu esposo, pues vente conmigo. Pasa aproximadamente un año y todo está bien. Pero después nace este niño. Y luego Dios dice, es tiempo de que tú, David, coseches. Ya es tiempo. Le manda al profeta, le cuenta ahí, ¿verdad? Una historia, ahí haciéndole un poquito entender a David, un hombre que tenía muchas ovejas, un hombre que tenía nada más una oveja. Vienen aquí con el que tenía muchas ovejas, algunas personas conocidas, y este hombre que tenía muchas ovejas va y toma la oveja del que nada más tenía uno y la sacrifica y se la comen. David sale arrebatado, dice, ¿quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre? Ese hombre es un injusto, este tenía tantas ovejas, debió de matar una de él, de las de él, en vez de quitarle a este pobre hombre. ¿Quién es ese hombre? Y Natán, lleno del Espíritu Santo, le dice, tú eres ese hombre. ¡Wow! Ya ni se acordaba lo que había hecho, como algunos de nosotros. ¿Yo? Sí, tú. Ya no te acordabas, ya no te acuerdas lo que hiciste la semana pasada, ¿verdad? Ya le pedí perdón a Dios, sí, papá, pero hay consecuencias. Tú eres ese hombre. ¿Yo? Sí, tú eres ese hombre. Y nomás para que te des una idea, David, te voy a decir qué va a pasar. La espada jamás, fíjate las consecuencias. Dios lo perdonó, sí. Lee el Salmo 51, contra ti he pecado, contra ti he hecho lo malo. ¿Se arrepiente David? Sí, Dios lo perdona, claro que sí. Dios le da gracias, sí. Pero, fíjate bien, nunca se apartará la espada de tu casa. Tú lo hiciste, ese pecado en ocultas, David. Pero yo voy a sacar a todas tus mujeres y a la luz del sol, delante de todo el pueblo, van a dormir con ellas como tú lo hiciste en oculto. Consecuencia de tu pecado. Y no solamente eso, David, sino que ese hijo que tuviste en adulterio, ese hijo va a morir. Va a morir. Porque Dios no puede ser burlado. Dios lo perdonó, sí. Dios lo amaba, sí. Pero había una consecuencia para su pecado. Pero no solamente esa fue una ocasión cuando David pecó, sino recuerdas también ahí en 2 de Samuel capítulo 24 cuando él censó al pueblo. ¿Alguien recuerda esa historia? Censó al pueblo ahí David y Dios le había dicho que no censara al pueblo, que no lo contara. Dios le había dicho que no lo hiciera. Y David desobedeció y censó al pueblo y le dijo, ¿sabes qué? Más adelante vas a tener consecuencias. Escoge 3 cosas. Peste, que tú seas perseguido por tus enemigos. Escoge qué es lo que tú quieres. Dios le perdonó, sí, pero le mandó un castigo. Hermano, Dios no puede ser burlado. No trates de jugar con Dios. No trates de jugar con Dios. Pero algo que me sorprende de la vida de David, algo que me sorprende cómo trató esta situación. ¿Cómo trató esta situación? En primer lugar, ahí vemos a David. Fue un hombre que estaba consciente de sus errores. 2 de Samuel, ya voy a terminar, solo quiero mostrártelo con la Biblia para que no veas que yo estoy hablando nada más al azar. 2 de Samuel, capítulo 12, vamos a hacer lo más rápido posible, ya se me terminó el tiempo, pero 2 de Samuel 12, dice aquí el versículo 13, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado y no morirás. El Señor aquí le dijo, ¿sabes qué? No solamente voy a mandar eso. Es bien fácil el que anda en pecado, ¿verdad? Fíjese, aprovechando esto. Es bien fácil el que anda en pecado. Te equivocaste, pecaste, la regaste, te arrepentiste, ves que vienen las consecuencias y dices, pues que Dios me mate, que me lleve a su presencia. Dios le dijo a David, no vas a morir tú. Tú vas a pagar aquí lo que hiciste. Qué triste, hermano, que Dios nos tenga que pegar donde más nos duele. A lo mejor no va a tocar tu cuerpo,
Quizá va a tocar el cuerpo de uno de tus chiquitos. Ay, cómo duele. Quizá va a tocar el cuerpo de tu esposa. No te va a matar. Te va a permitir que tú sepas lo que es la consecuencia del pecado. Fue lo que hizo con David. Pero David, aquí lo vemos que reconoce, en primer lugar reconoce la condición. Señor, yo sé, la regué, esto es por mi culpa. Y ahí lo vemos también ahí en segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 10. No te duermas, ya vamos a terminar. Versículo 10, de ahí de segunda de Samuel 24, versículo 10. Segunda de Samuel 24, versículo 10, dice la palabra de Dios: después que David hubo censado al pueblo, dice, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová. ¿Qué dijo ahí, hermanos? Contésteme. Yo he pecado grandemente porque habría hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. ¿Sabes qué necesitamos en primer lugar? Señor, esto que me está viniendo, reconoce que es por tu pecado. David era lo que hacía. Señor, yo reconozco que es por mi pecado. Pero ¿qué más debemos de reconocer cuando venga esas facturas a cobrarnos? No amargarnos, no frustrarnos, no quejarnos delante de Dios. Reconocer que es nuestra consecuencia de nuestro pecado. Y también algo que David hizo bien interesante ahí en el versículo 14 de ese mismo capítulo. Entonces David dijo a Gad: en gran angustia estoy, ciertamente ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas. ¿Sabes qué tenemos que recordar cuando estemos en esas circunstancias? A pesar de que le hemos regado, hermano, déjame decirte que Dios muchas veces no nos da lo que merecemos. Es misericordioso. Aquí no tengo tiempo, se me ha ido el tiempo, pero me hubiera gustado explicarte bien esta historia. Si tú vieras, David dice: Señor, yo no quiero caer en manos de los hombres, yo prefiero que tú seas el que me castigues, porque son muchas tus misericordias. Y ciertamente la misericordia de Dios son grandes. No quita el castigo, pero tiene misericordia. Dice la Biblia que le castigó, y más adelante lee esa historia, está preciosa. Al final, Dios dice que el ángel venía para desaparecer a Jerusalén, destruir a Jerusalén. Y dice que la mano de Dios se levanta y le dice: hey, ya para. Dice que Jehová se arrepintió de lo que tenía planeado hacerle a Jerusalén. Hermano, porque Dios es bueno. Dios es bueno. Hermano, Dios iba a castigar, hermano, pero recuerda que su gracia va a estar contigo como un padre cuando te suena bien sabroso, pero ya después de que te suena, te soba, para que no te amargues. Así es Dios con nosotros. Yo recuerdo cuando mi papá me sonaba bien duro, ¿verdad? Y yo me acuerdo muy bien que él me pegaba y luego yo casi salía bien exagerado, ¿verdad? Salía arrastrándome ahí del cuarto. Pues confieso mi pecado, para que viera el dolor que me había hecho. Y salía ahí arrastrándome casi del cuarto a gatas y lleno de lágrimas y de moco. Y yo me acuerdo que volteaba a ver si mi papá me estaba viendo, y mi papá abría tantito la puerta para ver si yo estaba bien. Y luego iba al cuarto y se fijaba a ver, y andaba al pendiente de mí. Y después me decía: hijo, te amo, por eso te lo hago. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Sabías que así es Dios? No te quita el castigo, pero sí te da gracia para soportarlo. En último lugar, ¿qué hizo David? Después confesó su pecado, obviamente. Y en último lugar, fíjate lo que hizo David. Con eso te lo prometo, ya termino, ya me alargué. Segunda de Samuel, capítulo 12. Con eso este versículo terminamos. Segundo de Samuel, capítulo 12. ¿Me da chance nada más de este versículo? Sí. Okay. 12, 20. Dice la palabra de Dios: entonces David se levantó de la tierra. Estaba tirado David ahí, todo desanimado porque su hijo estaba enfermo. Aquí le dan la noticia que ya se había muerto. Y dice: y se levantó y se ungió y cambió sus ropas y entró en la casa de Jehová. ¿Y qué dice, hermanos? Y adoró. Después David estaba, póngame atención, ya terminé. David estaba ahí postrado, rogando, ayunando, no quería comer, no se había aseado porque quería que Dios hiciera algo diferente, que no muriera su hijo. Señor, que no muera mi hijo. Y estaba ahí postrado en tierra diciendo: Señor, que no muera. Y de repente vienen los siervos y le dicen: ¿sabes qué, David? Justo como Dios lo dijo, tu hijo murió. Dice que no se amargó, se levantó, aceptó las circunstancias, fue, se asió bien, se preparó,
y vino delante de Jehová y le adoró. Que tú y yo tuviéramos ese corazón. ¡Wow! Serían bien diferentes nuestras vidas. ¿Qué haces cuando Dios te disciplina? ¿Qué haces cuando tus pecados te alcanzan? ¿Te amargas? ¿Ya no quieres venir a la iglesia? ¿O vienes ante Dios y le dices, Señor, gracias porque no me has dado conforme lo que yo merezco? Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, te agradezco por lo bueno que eres con nosotros. Gracias, Señor. Qué difícil, Señor, es este mensaje para muchos de nosotros. Yo no quiero desanimar a los hermanos, pero sí advertirles que tarde que temprano nuestros pecados nos van a alcanzar. Tú eres un Dios perdonador, ciertamente, tú eres fiel. Pero, Señor, tú tienes que ser justo y cobrar las facturas que hemos cometido. Señor, que esto sea una advertencia para dejar de pecar y vivir una vida consagrada a ti.